Vamos a ver en esta oportunidad un nuevo tema que está vinculado con todo el eje que estamos trabajando, que es la contrastación de hipótesis. En este caso lo que vamos a revisar es un fenómeno que se da dentro del campo de la puesta a prueba de las hipótesis, que se llama la asimetría de la contrastación. En la clase anterior habíamos trabajado algunos conceptos que tenían que ver con el proceso de contrastación de hipótesis, distinguiendo los tipos de enunciados que teníamos. Recuerden que habíamos hablado de enunciados básicos, generalizaciones empíricas y enunciados teóricos. En esta oportunidad lo que vamos a trabajar es cómo se procede específicamente cuando hay que contrastar una hipótesis. Para poder explicar el proceso de la asimetría de la contrastación, vamos a partir de un ejemplo. Este ejemplo tiene que ver con un problema, con una situación que se plantea en donde los científicos buscaron algún tipo de explicación. La situación era la siguiente. En la materia inerte, por ejemplo en la carne podrida, aparecían gusanos y otros organismos. El problema consistía justamente en cómo se explica la aparición de estos seres vivos, de los gusanos, de las moscas u otros insectos que pueden aparecer en una carne podrida, en cualquier tipo de carne. Para intentar explicar esta situación, los científicos en el siglo XVII, específicamente uno en particular, un médico que se llamaba Francesco Redi, planteó la hipótesis de la generación espontánea. ¿Qué decía la hipótesis de la generación espontánea? Que los gusanos pueden generarse espontáneamente a partir de la materia inerte, en este caso de la carne. Entonces, ¿cómo haríamos frente a esta hipótesis para contrastarla empíricamente? Recordemos que todos estos procedimientos que nosotros estamos trabajando en esta unidad, que es la unidad 2, tiene que ver con ciencias de tipo empírico, tiene que ver con contrastaciones empíricas propias de las ciencias naturales particularmente. Entonces, tenemos la hipótesis, los gusanos pueden generarse espontáneamente a partir de la materia inerte, y lo que vamos a hacer es analizar ese enunciado, qué tipo de enunciado es, de acuerdo a la tipología que habíamos observado. Vemos que es una generalización empírica, como tal sabemos que tiene todos los términos observacionales y es un enunciado general, porque yo digo los gusanos, me estoy refiriendo a toda la clase de los gusanos, y vemos que no tiene ningún término teórico justamente por ser una generalización empírica. Bien, después vamos a ver qué pasa en la imagen siguiente. ¿Cuáles son los elementos que van a intervenir en la contrastación? Ya habíamos presentado la hipótesis, que la vamos a simbolizar a través de la H. En los textos puede aparecer como H1, si hubiera más hipótesis pueden haber un H2, un H3. Por otro lado, vamos a observar otro elemento que interviene en el proceso de contrastación que se llama condiciones iniciales y que la vamos a representar como CI. También podemos tener una CI1, CI2 y así por el estilo. Las condiciones iniciales son enunciados singulares que se presuponen en la contrastación para poder deducir las consecuencias observacionales de la hipótesis. Las condiciones iniciales son las cosas que vamos a hacer para tratar de probar la hipótesis. Básicamente es el experimento en sí mismo. En este caso que estamos hablando de que los gusanos se generan espontáneamente a través de en la carne podrida, las condiciones iniciales van a tener que ver con qué voy a hacer con la carne para poner a prueba esa hipótesis. Ahora vamos a ver en la imagen siguiente cómo se realiza esa situación. Y por último tenemos el último elemento de la contrastación, que son las consecuencias observacionales que se simbolizan como CO. También yo puedo tener CO1, CO2. Las consecuencias observacionales son enunciados singulares deducibles de la hipótesis, los cuales expresan los hechos que tendrían que ocurrir de ser admitida esa hipótesis. Las consecuencias observacionales tienen la característica que
tiene el mismo contenido de la hipótesis, pero formulado como un enunciado singular. Entonces, supongamos, frente a la situación que decíamos en la hipótesis, los gusanos pueden generarse espontáneamente en la materia inerte o carne podrida, mi consecuencia observacional va a decir, en la carne podrida hubo gusanos. Eso sería lo que se podría esperar si mi hipótesis fuera admitida. Vamos a ver después cómo continúa esto. Tomando el experimento de Reddy, acá podrían ocurrir dos situaciones, ¿no es cierto? Reddy lo que hizo fue tomar unos frascos, estar seguro de que estaban convenientemente asépticos, limpios, impecables, y colocó la carne dentro de los mismos y los cerró. Algunos los cerró y a otros no, que sirvieron como también grupo de control. Podrían haber sucedido dos situaciones en este caso o en este experimento. Que en el frasco cerrado aparezcan gusanos, entonces ahí me estaría probando la hipótesis que dice que los gusanos se generan por la sola presencia de la materia inerte, y la otra situación que se daría era que no aparezcan gusanos en los frascos. En este caso me fallaría la idea o la hipótesis de la generación espontánea. Vayamos ahora analizando más claramente cada uno de los pasos que podemos llevar a cabo cuando hacemos el proceso de contrastación de una hipótesis. Bien, acá tenemos una reconstrucción en forma lógica de cómo es el procedimiento que lleva a cabo Reddy. Por un lado, tenemos que partir de la idea de que para contrastar una hipótesis lo que tenemos que hacer es deducir de ella uno o varios enunciados básicos. Acordémonos que los enunciados básicos tienen la característica de tener sus términos observacionales y aparte que se pueden contrastar empíricamente. Es decir, que yo un enunciado básico lo puedo contrastar a través de la experiencia. Entonces, frente a la hipótesis H1, los gusanos pueden generarse espontáneamente a partir de la materia inerte, yo puedo deducir varios enunciados básicos que me van a funcionar en esta situación como condiciones iniciales. Acuérdense que en la placa anterior hablábamos de CI como simbolizando condiciones iniciales, que son básicamente el experimento que llevamos a cabo. Entonces tengo una condición inicial 1, coloco la carne fresca en un frasco, una condición inicial 2, cierro el frasco con papel, cierro herméticamente el frasco con papel, y mi consecuencia observacional de ser verdadera la H1 sería la CO1, en el frasco habrá gusanos. Como habíamos comentado en una imagen anterior, nosotros podríamos esperar dos tipos de resultados: que en el frasco haya gusanos o que no los haya. ¿Qué pasaría si la consecuencia observacional es verdadera? Decimos que se va a cumplir o va a habilitar la hipótesis. Retomando la idea de la imagen anterior, entonces, si yo tengo mi H1 es cumplida por la condición observacional 1, entonces lo que va a suceder es que la hipótesis fuera admitida, sería verdadera. Entonces, si nosotros tuviéramos que armar el razonamiento que identifica esta situación deductiva, lo que vamos a encontrar es H1 condicional CO1. Si yo lo armo como una estructura de razonamientos, voy a tener esto como primera premisa, la segunda premisa sería CO1 y la conclusión sería H1. Si le doy forma lógica como lo estuvimos trabajando, aparece una situación aquí. Me aparece una forma que ya sabemos que lógicamente es inválida, que es la falacia de afirmación del consecuente. Esto entonces nos coloca en una situación de problema. ¿Por qué? Porque sabemos desde el punto de vista lógico que es imposible verificar la hipótesis
a partir de la verificación de sus consecuencias observacionales, porque entonces estaríamos frente a una situación denominada forma inválida, falacia de afirmación del consecuente. ¿Qué pasaría ahora si se da la situación contraria? Es decir, si observamos que la consecuencia observacional es falsa. Es decir, que en el frasco no aparecen gusanos. Entonces, si yo tengo que organizar el razonamiento en cuestión, vamos a tener H1 condicional CO1 como primer premisa. La segunda premisa va a ser la negación de mi consecuente CO1 y la conclusión va a ser la negación del antecedente H1. Si esto yo lo paso, lo abstraigo en forma lógica como estábamos hablando en clases anteriores de formas válidas e inválidas, voy a tener A condicional B, no B y como conclusión no A. Esta forma responde al modus tollens, es una forma válida, entonces fíjense lo que me resulta. Me resulta que si bien es posible refutar una hipótesis porque su refutación me permite obtener una forma válida de razonamiento, no lo podría verificar de una manera concluyente. Esta situación que acabamos de describir armó bastante revuelo dentro del campo de la filosofía de la ciencia, dentro del campo de la epistemología, porque primero nos permitió obtener una mirada como más humilde acerca del conocimiento científico y reforzar la idea del carácter conjetural del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque sabemos que es más fácil refutar hipótesis porque responden a formas lógicas válidas como el modus tollens, pero es imposible lógicamente verificarlas porque vamos a tener una falacia de afirmación del consecuente. Por ese motivo, no podemos sostener ninguna hipótesis que en la ciencia actual sea verdadera sin lugar a dudas, ni que esté demostrada ni que esté verificada de una manera concluyente. Esa es la palabra que tenemos que tener presente, concluyente. Las hipótesis en cualquier momento pueden ser refutadas por la experiencia. Por más que hayan funcionado en el pasado y que puedan tener éxito en el futuro, eso no quiere decir que sean concluyentemente verdaderas, sino que en todo caso lo que podríamos decir es que por el momento esas hipótesis muestran su temple, o como diría Popper, ha resistido los intentos de refutación o de falsación. Este tema lo vamos a seguir trabajando en varias clases y es lo que nos marca, por eso se llama asimetría de la contrastación. Quiere decir que en la contrastación lógicamente es posible refutar una hipótesis, pero lógicamente es imposible verificarla de manera concluyente. Bien, hasta acá por ahora vamos a ver un ejercicio para profundizar estos temas que vimos a un nivel teórico y seguimos trabajando.